Bueno, bienvenidos a nuestro segundo episodio. Juan Mecánico, lo volvimos a grabar hoy, por eso. Tenemos la misma ropa. Y no nos hemos bañado. Y está haciendo 29.9 grados de calor en Medellín. Que quisimos hacer este podcast inmediatamente, este segundo capítulo, para contarles lo que a mí me parece una historia genial de un carro, de una marca y de un carro que me gusta mucho. El carro le pertenece a Jorge Herramienta. Tiene que ver mucho, todos tenemos un carro italiano. Todos tenemos Italiano. Sí. Pues tú no. El mío es Un yugoslavo híbrido, italiano. un híbrido. Es un híbrido. El tuyo También es es alemán. El amorío de un alemán con un italiano. Pero pues, carro europeo. Sí. Listo. Entonces, arranquemos el podcast rápidamente con Jorge contándonos qué carro es, cómo llegó a tus manos y la historia antes de que estuviera en tus Listo, manos. perfecto. Entonces le voy a pedir a Tomás, que está ahí cerca de las cámaras, que les muestre el carro en escala 1 en 64 tal No, vez, 1 1 en 2000, 1 en 43. 1 en 2000. 1 en 43, seguramente es 1 en 43. Ya lo vamos a corroborar Es acá. un Fiat 500C Belvedere, O Belvedere, no. o Belvedere. Belvedere, sí, del Claro. año 50, de la década de los 50. Ahí en Colombia, hasta que donde tenemos conocimiento, solo este en lata y uno que participó en el desfile de Antiguos. carros antiguos de la Feria de las Scusami Flores. signore, guarde qua. 1 en 43. 1 en 43, sí señor. Ah, Un bueno. experto. Para los que no hablan italiano, 1 en 43. Gracias por la traducción. Pero igual eso de las escalas no mucha gente lo entiende. O sea, la gente en Ah, el es medio sí. 43. 43 veces más pequeño que el real. O sea, si uno dice 1 en 12 es 12 veces más pequeño que el sí. real. Exacto. Si lo Ya, multiplicas, Si la fuera medida, 12 en 1, sería 12 veces más Más grande grande. que el real. Ya. Exactamente. Wow. Ya sería. Dios, Sí. Una cosa aunque esto 12 veces más grande que el real es Es lo mismo. un bus. Sí, es lo mismo. Listo, entonces. Entonces, dos versiones, una en lámina como la que está acá y una en madera, puertas de madera, las partes que están en... Vamos a esperar que pase la ambientación. Sí, acá pasa eso. Todos mis paisanos venezolanos en este Puras- momento están haciendo entrega. Moto 2 tiempos. Rapiturbo entrega. Este podcast es llevado a ustedes gracias a Rapid, ojalá. Bueno, volvemos nuevamente entonces. Sí. El tuyo es un Belvedere C, El mío es C, Belvedere, Belvedere pues como también se se puede pronunciar. le dice Belvedere Belvedere. Ok, o sí. Belvedere. Y conoces dos. Y sé de la existencia de este en Colombia y de uno que es 500C leño o legno, que es de puertas de madera. ¿Cómo llegamos al carro? ¿Por qué dimos con el carro? Ok. Entonces, Pero ya va, en Colombia hay este todo y metálico, el- carrocería. y uno en madera Y que uno traje, que que sería- está en Medellín. Que sería como un Woody. Exactamente, es igual, lo único es que las puertas son de madera y la compuerta de la maleta, como el También maletero. es de Y, madera. De y madera. en Italia le decían leño. Leño, es madera en exactamente, italiano. que es exactamente. Ok, listo. ¿Sabes Existieron cuántos hay en Colombia? O sea, está solo este, esos dos. pero no hay uno en Bogotá. 500C, solo esos dos. Ok. Los otros que hay en Bogotá son 500B y en la parte de atrás no son como station wagon, Son medio sedán. sino que son como medio sedanudos con maleta. Ok. Ponemos la foto pues para que todos la puedan ver. Sí. Hay también 500A, que es un poco No más hace falta. pequeño. Yo soy venezolano y vengo preparado. Acá están las tres carrocerías. Exactamente. Ah, sí. Ah. Que entonces a ver, Ah. esta de abajo es Station Wagon. Sí. Arriba es que Un sedán sedán. y un Y hatchback. este y un es hatchback. Ok. El de abajo también lo conocían en Italia como furgoncino o furgoncino. O como se jardinera. conoce. O jardinera. exactamente. Jardinera, El furgoncino. ¿Cómo dimos con el carro? Esa historia sí es súper curiosa. En el podcast Sí. pasado les conté que había comprado un 2002 en Bogotá. Yo trabajaba en una empresa importadora de autopartes de equipo original, yo era el gerente comercial. Y en uno de los viajes que me tocó hacer a Bogotá, visité la localidad de Soacha. Ah. Estando en Soacha, Frontera casi con Venezuela, ¿no? prácticamente, Pero con la Guajira también, pues. No.
O Soacha, Bogotá. Soacha, Bogotá. Ah, pero hay un Soacha frontera. Lo voy a buscar acá y Sí, todo. la frontera con Venezuela. Se lo voy a mostrar a otro colombiano. Me está hablando. Discúlpenlo, por favor. Me está hablando el que nunca se ha montado en metro. Sí, El no, único no, no, paisa. no, no. El único Yo sí paisa me he que no montado en conoce la metro. glorieta de la Guacatá. Creo que No, cuando no, él no. nació ya el metro estaba. Ah. No le tocó. Cuando yo estaba en el colegio, ¿Lo nos viste? llevaban del Claro, colegio claro, a visitar el metro. claro, dale la Y vuelta. nació la cultura metro y demás. Este es de los que Soacha. tira basura en el metro. Dale la Soacha, vuelta. Guajira. Ni siquiera porque no monto. Sí, No, el si que- eso Sigue, hacha sigue, la el frontera con El Venezuela. que Lo de estoy hecho buscando. de pronto dices, está Maicao, Sí. está Riohacha. 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 Y está Soacha. Eso es que no tiene nada. Se fueron quedando cortos de nombre. Entonces, si ya le pusimos Riohacha, hagamos Soacha. Es normal. Gracias a Dios este podcast es de carro. Y no de geografía. Y no de geografía porque estaríamos llevados. Bueno, entonces. Pero bueno, entonces yo estaba caminando en Bogotá, pues, En Soacha, Bogotá, con Dinamarca. Exactamente, gracias por la Ah, aclaración. ok. Sí, sí. Y vi un carro en una empresa de textiles. Este carro. Voy a pasarle las fotos a Tomás para que todos vean el estado en el que se encontraba. Y me pareció muy curioso porque En el estado de Soacha. en el estado de Soacha. Me pareció muy curioso porque no sabía qué carro era. Mandé una foto a mi papá y mi papá me dijo, es un Fiat. No es un Fiat, es un Fiat, sí es un Fiat. Es un 500C. Anda a revisar si lo venden. Pues hasta ese día trabajé. Y estaba bonito. Hasta esa hora trabajé, perdón. Pero estaba bonito, estaba No, como estaba para restaurar como proyectos. como lo estamos viendo ahí, pero lo que está café estaba blanco. Esto café ya es una base que le dimos después de pelarlo. Tenía una capa de pintura alrededor de unos 30 centímetros. Pintura me atrevo a más decir. masilla. No, pintura, Solo pintura. pintura de la pintura sobre la pintura. Hijo de puta. Lo pelamos, hicimos un trabajo de latonería muy empírico. Mi papá y yo no somos latoneros. Intentamos porque lastimosamente el latonero que teníamos, que si nos estás viendo, William, espero que regreses a nosotros. Te amamos, William. Muy buen Te latonero. amamos, muy bueno. Ok. Hicimos un trabajo y para que la lata obviamente no se siguiera oxidando le echamos una base Café. café Mm, que A lo ver, que ¿cómo? permite es ver La imperfección. de la lata, exactamente. ya. Pero el carro estaba completamente blanco, montado en el chasis que ahora les vamos a mostrar que está ahí a un lado. Ujú. Ahora se los vamos a mostrar. Sí. Y bueno, me acerqué donde la persona, venga, usted vende ese carro. Y él se le iluminaron los ojos como en las caricaturas que sale el signo dólar. Ah, Y ya. se les tira la lengua. Ustedes no son de esa época, pero yo sí la vi. Era un lobo que Era se les un lobo, enrollaba. era un la- lobo, a mí me tocó. Él no sabe. Sí, no, Yo tipo. sí sé, yo. Él es de los veía. motorratones para acá. Ah, Ahorita dice, ¿cuál motorratón? yo también estoy viejo, gracias. Power Ranger del listo. Power Rangers ya- Pero pero tercera generación. voladores. Claro. Él no llegó a ver lo de los dinosaurios. Él fue, bueno, listo, entonces. Entonces, el tipo me dice, sí lo vendo, claro. ¿Cuánto vale? Me dijo, no, si me da $1.000.000 por el carro se lo lleva. ¿Eso hace cuántos años? No se diga más, en el año 2019. Ah, no, pues. Muy bien. No, perfecto. 2019 no, 2009. 2016. Ah, no, igualmente. Perfecto, no se diga más. Tomando en cuenta que eso podría ser un precio de un celular. Eso sí, Sí, se lo sí. lleva ya. Se lo lleva ya. Y te empezó a Me empujar. quita eso de No hay aquí. problema, yo ya tenía la niñera cerca de Unicentro en Bogotá. Que es una niñera, la grúa. Una niñera es Depende. en pues, varias, En este momento los tres somos niñeras porque mi hijo está sentado allá. pero en varios países, bueno, es un camión, un vehículo grande donde caben En 6. Venezuela le dicen cigüeña. También le dicen nodrizas, vehículos También. nodrizas. Ok, una grúa. Me gusta O más en cigüeña. Chile le dicen Es una grúa, muchachos. la guagua, creo que o en República. No, Me no acuerdo. es una grúa porque no tiene cómo enganchar. O sea, Es un solo camión es de plataforma como muy platón bajo. muy largo. Pero caben 6 carros. Es un camión Ah, de no, fo- ya sé. Y el techo le baja. Pues, Claro, camión de que uno ve como Como la Fórmula las... gente de la generación Power Ranger. Ah, Solo conoce las grúas, Sí, Ya, de planchón. lastimosamente. o sea, los carros que uno ve en concesionario que son carros nuevos y Exactamente, ya que son sé. 6 carros o Todo 7. está muy claro ahora. Es una Ya ves, grúa, pues, muchachos. Tenía la niñera o la nodriza recogiendo, O la cigüeña. recogiendo el 2002 en Bogotá en Unicentro. Se que fue el Y tiempo. dije, no se diga más. Pero espere, señor, guárdeme un cupo. Llame al señor de la niñera o de la nodriza o De de cigüeña. la niñera Sí. o de la La cigüeña. o de la cigüeña. Y le dije, venga, usted no tiene alguien de una grúa que me recoja este carro en Soacha. Recogieron el carro. Cundinamarca. Validé previamente que el motor estuviera Fuera del carro. contramarcado, que fuera del carro.
Muy y bien. que la transmisión también fuera, porque para quienes vayan a restaurar un carro, si bien eso no es un factor tan importante, Es para valioso. mí es valioso que el No, carro no. esté completamente, pues lo Pues que si lo es vas a llevar carrocería, a original, sí. motor y transmisión, que ojalá sea lo original del carro. Si por alguna razón, como nuestro amigo Tomás, hacemos un Frankenstein, Yo soy el chiste del La grupo, no persona- quería esto, pero ya, así fue. la persona que vaya a comprar el carro, pues la recomendación es consiga un motor desastado, lo tengo, incluso quien esté interesado se lo vendemos. Pero yo apoyo a Tomás. A mí me gusta. No, es bacano. Es que son dos caminos. Si lo vas a hacer como Por la este, originalidad, restauración original sí. para placa, O a tu gusto. con un interés histórico y un carro particular que es muy poquito. A tu gusto. Chévere. Es resto, O sea, estaba resto en mod. Colombia, debe El mío haber- es resto mod, y a por tu ejemplo. gusto. Le quiero poner a alguien. Pero yo no hace apoyo poco- tanto eso tampoco. Eso. Alguien hace poco vino acá y me dijo, yo voy a comprar un Mustang del año 65. Y le voy a poner un motor chévere. Y le voy a Z. poner motor moderno con caja automática moderna de Mustang de hoy, 5000 V8. Y me interesa que tenga aire acondicionado porque voy a usar ese carro De hasta diario. para ir a lo que sea. Comprar Un unas resto mod, papas. sí, un resto mod. Sí, sí. Es bacano. Pero bueno, volviendo al tema. Lo compraste. Me llevo el carro allá, obviamente sin papeles. El Transferencia. carro tampoco tenía plata. Transferencia Manifiesto. Bancolombia. No existía ni Ni David Plata. Ni nada no de existía eso. nada de eso. Tenía más papeles un baño que el carro. Sí, Ok. me traigo el carro a Medellín y antes de traérmelo le pregunto al señor el cómo La obtuvo el historia, carro. claro. Y me dice, ¿Cómo no, llegó a Soacha con Dinamarca? exactamente. Me dice, no, yo compré un Mustang hace unos 10 años. Y en la guantera No, venía. y la persona que tenía el Estaba Mustang tenía ese carro parqueado en otro Pedazo una de celda parqueadero. pues en su casa. Y cuando me fui a llevar el Mustang le pregunté qué carro era y me dijo, lléveselo. Y se lo empacó y se lo llevó. Esa suerte no la tiene uno. Le pregunté en Sí. qué ciudad fue eso y me dijo, en Cali. Hay Tenés que el ir a teléfono de esa del persona. dueño de Cali. A ver si me regala del un carro a mí. personaje en Cali. Me dijo, sí, claro, mira, este es el teléfono del señor. Me pasó el teléfono, El señor ya se había robado el teléfono o te dio el número. me dio el número. Ah, ok. Me dio el número. Sí, es venezolano. Es venezolano. Bueno, entonces lo Me llamaste. dio el número y lo llamé. Y el señor muy formal me dijo, viaje a Cali y vemos qué hay en el carro. Pues vemos que hay ¿Qué- el carro qué? en la casa. Claro, claro. Fui a la ciudad de Cali con mi papá. Pero ya va, la grúa cigüeña planchón ya había. Lo llevó, Listo. nos devolvimos de Sin Bogotá, problema en la me carretera. devolvió en Bogotá, lo traje sin problema en carretera. Listo. Ok. Llegó el carro acá a Medellín, nos lo entregaron en la bomba de industriales, donde está Club Burger. Sí. Espero que algún día nos patrocines. Ah, claro. O hacer un O hacer algo allá. podcast Sí, allá, sí. vale la pena. Pero no existía Club Burger. No existía, pero Ah, era en sí. esa bomba. Sí. Y nos trajimos ambos carros. Mi papá en esa época era muy toyotero, ¿para qué? Era muy amante a Toyota. Era Y muy nos paisa. trajimos el carro Sí, muy paisa, todo el paisa. remolcados, ambos carros, con una Toyota Runner. O sea, no quisieron pagar el planchón hasta acá arriba. Él dijo que sea una foto y por ahí están las fotos, las van a ver. Muy, Ok, muy ok. bacanas, o muy bonitas, muy... Sí, No interesante. sé cómo se llame la palabra Chévere, bacano, muy chévere. Sí, sí, muy chévere. En Pero Venezuela. en Benecoñol. en Fino. español, exacto. Finísimo. Muy fino. Burda de fina. Y las trajimos y bueno, llamamos al señor. sin problema sin también. problema. Porque eso realmente está prohibido. Está prohibido, claro. Mm. Si tú querías retar el destino de alguna forma, me lo llevo sin papeles, lo monto en una grúa y lo jalo media ciudad. Manejo solo el chasis. ¿Y quién iba manejando esto? Yo estaba montado en el 2002 que iba detrás de este. Este iba sin piloto. Es que era. Los dos carros. La Ah, Runner, puta. el Fiat y el 2002 detrás. Con unas slingas obviamente. Sí, de sí. Y seguridad. en la radio sonaba. Tin, Y este tin, carro tin, estaba tin, bloqueado. tin, 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 tirirí. Es increíble. Yo me imagino la cara de un guardia de tránsito viendo No es pasar. uno, no es uno. Son dos. ¿Vieron? Eran los dos pegados. Claro, por Por eso, eso. pero ver una Forerunner, ver una cosita que nadie debe saber que es pegada en el medio del carro y atrás un BMW. Bueno, llegó. Llegó, llamamos a la persona en En Cali. Cali, fueron a Cali. Fuimos a Cali, entramos a la casa del señor y era una casa grande, vieja, a las afueras de Cali y como en un zarzo, o una mansarda, no sé cómo más lo llaman en Benecoñol, pero
zarzo, En un manzana, espacio. un piso intermedio Ya, para ya, ya. los más jóvenes. Sí, fue puto. Ahí hay que poner un Sí, sí, Bueno, claro. listo. Yo En un piso me monto intermedio. allá y empieza la historia. Aquí es donde empieza a ponerse bueno. Yo me monto allá, el carro cuando lo compramos estaba así tal cual, no tenía ningún vidrio. Sí tenía la tapa, estaba ahí metida, la tapa del capó, el famoso capot. Sí. Aquí dicen capó, Capó. aquí de lado, el capó. Sí. Ok. Y me monto allá, encuentro los vidrios, encuentro las luces, las farolas delanteras, los stops, encuentro el tablero, Ya que ahí- son 3 relojes, muy ya ahí bonitos. el Pero viaje- todo desarmado, pues todo Sí, por claro, ahí. todo empieza, en sí. cajas, pero Ya, todo ya. bueno, Sí. envuelto en papel chicle o vinilpel, ese es el transparente Emboplas. elástico. Gracias, La Grencho. traducción en simultáneo. Sí. Ok. Y bueno, bajamos todo de allá, el señor nos dijo, llévense eso, no me interesa tener el carro. Ah, ni les cobró ni nada. Vení, ¿de quién era el carro? Porque Claro. tuvo placa alguna vez, nunca ha tenido placas. Yo se lo compré y voy a devolverme 50 años atrás Ok. para empezar la Que historia. es lo más interesante de esa Que es historia. lo más Yo bonito. la escuché, pero. No, El y súper carro- interesante. Sí, es muy interesante. El carro en realidad no iba a llegar a Colombia. Iban 4 carros iguales, con la misma configuración, blancos con los insertos de las puertas en rojo, que son estos huecos. Ah, Incluso ok, nunca ok. se vendió este carro en Colombia. Se vendió en Colombia, ¿Sí? hay una publicidad, la vamos a poner en el Sí, video, hay una publicidad de eso. donde están los precios, probablemente haya más, pero, Bueno, siendo Fiat, ya deben ser polvo de óxido. deben pero- ser polvo, sí, pero, no se conoce, Otro rodando, sí. no se ven rodando, no se Si sabe. saben de dónde alguno, nos avisan, necesitamos más piezas. O rescatarlo. Entonces el señor nos cuenta, el carro iba a un barco con 4 carros para San Francisco. El carro para en el puerto San de Francisco con Buenaventura. Dinamarca también. Sí, también con Dinamarca. Para en el puerto de Buenaventura. No sé por qué, entiendo que la ruta es por otro lado, pero Buenaventura Valle. Buenaventura Valle. Eso sí es real. Eso Ok, es real, esa sí, parte ok. sí es real. Y cargan algunas cosas, se lleva los 4 carros. Hace escala, por decirlo Hace de alguna escala, forma, en exacto, Buenaventura. un transbordo de alguna Ok, cosa, iba a buscar mercancía, listo. Sigue y cuando descargan los carros allá resulta que el pedido no eran de 4 sino de 3. O sea, hay Y un Por infiltrado obvias ahí. razones no existía ni el fax, ni el internet, No, en ni los 1950. teléfonos. Sí Nada. había algo, creo que algo de fijos, pero eran cabinas donde Sí, la sí. gente pagaba y era Y extremadamente aparte, costoso. el Sí. capitán no se iba a poner a buscar un teléfono. Venga, es que me van a devolver un carro. Entonces el capitán simplemente montó el carro nuevamente al barco y volvió a bajar a hacer su recorrido. Cuando vuelve a llegar a Buenaventura, los barcos en esa Para los que época no son tal de vez- Colombia, eso es costa del Pacífico. Entonces, San Francisco y Buenaventura, digamos, están en la misma ruta. Es correcto. Él Va. nunca bajó a Argentina, me contaste. No, yo me estoy No, imaginando no, no. eso. Después baja a Argentina. Ok. Entonces, llega Sí, a es Buenaventura buena ruta. y el barco tenía que cargar unos bultos o costales O sacos. o sacos de, no estoy seguro si de caña o de azúcar, esa ya procesada, Puede ser caña pero por de seguro era Buenaventura, caña. Y tenía la sí. Capacidad. capacidad del espacio donde iban los 4 carros. Mm. Como tenía un carro montado, pues no, No iban a cabía. caber los sacos. Entonces el capitán de manera muy astuta dice, dejo el carro en el puerto, en una de las bodegas de lo que hoy todavía existe, que se llama Alma Viva o Alma Gran. Dejan el carro allá bajo techo para quienes están temerosos, ay, lo dejaron al sol y al agua, no. Bajo techo. techo, Como en custodia de esa en empresa. custodia, exactamente. Ok. Y el capitán dice, yo hago el recorrido hasta Argentina, entrego y vuelvo y subo. Era Lo un barco recojo. que hacía siempre la misma ruta. Los barcos no es que esperemos a ver hacia dónde me mandan, no, es una ruta establecida. Y lo que hacen es asignarle simplemente los diferentes Como funciona el metro de Medellín. Exactamente. Gracias. Son unos rieles, Y Y va y está viene. montado. Y va y Ah, viene. es establecido, pues. Exacto. es Gracias. establecido. Gracias. El caso es que entonces el carro se queda en el puerto, pasan 7 años, estamos ya hablando en el año 57. El capitán era el mismo del Titanic, entonces nunca volvió. Porque pasan 7 años y nunca lo recogió. Se El perdió. capitán nunca volvió, seguro se le olvidó, se murió, no sabemos, esa parte Ok. no la sabemos ni la sabremos nunca.
Pero el gerente del puerto tomó la decisión de rematar el carro. Porque después de 7 años nadie lo iba a rescatar. Se lo vende a 2 personas. Los carros pueden ser de una persona En Colombia. o 20 en Colombia. sí. Pero en ese momento me imagino que el carro estaba full armado, con todo Completo, bonito. nuevo, Claro, cero un kilómetros, carro recién del año pintado. 50, en el año 57. 0 todavía kilómetros, 7 años con 0 kilómetros. Pongámosle Ya. con 10, 12 kilómetros, lo que sea. Sí. Se lo vende a 2 señoras del puerto literalmente para hacer un recorrido de las oficinas del puerto donde ellas trabajaban, bajo techo, con aire acondicionado probablemente, o para esa época con ventilador o abanico o Ventilador. ventilador. No sé si lo llegaste a ver, era una cosa que cuando no existía el aire acondicionado, 3 hélices. y uno lo conectaba y tenía velocidades. Y eso y tiraba vientico. Y tiraba bien. Ah, ya. Listo, entonces lo usaban para ir de la oficina a la puerta del... Para ir de la oficina al muelle, donde Ok. tenían que inspeccionar la carga en Para no conjunto caminar. con la DIAN, para no caminar. Eran aproximadamente 700 metros. La señora es muy pinchada. Ese era el trayecto. Sí, Día la señora- y noche, lo hacían todos los días. Hasta que el médico de la ciudad de Cali, para la década de los 50, 60, era muy común, como las ciudades todavía no estaban tan densificadas o pobladas, había siempre o generalmente había un médico Muy famoso. muy sí. famoso al cual todos Pues que acudían. destacaba Sí, dentro de todos los sí, médicos. sí. Y había un médico en Cali, no tengo el nombre, pero era el médico más famoso de Cali para esa época. Y se Si lo antojó del saben, carro. si alguien lo sabe, Nos en lo los dejan en los comentarios. comentarios. Se antojó del carro y compró el carro. Tuvo el carro alrededor de unos 12 años. Ellas tuvieron el carro 3 años, ya estamos en el 60. Sí, entonces, claro. 12 años más, estamos en el 72. El médico se enferma. Ya es una Los persona médicos también se enferman. Los médicos también se enferman. Sí, sí. Los mecánicos también se van. Sí, sí. Y los Venezolanos ¿cómo se llama siempre le esto? dan hambre. Siempre, Podcasteros. sí iba a decir yo, siempre Los tienen podcasteros. hambre. Los podcasteros también se varan, como Sí. ya lo saben. Los filtros están muy Muy, abajo. muy acerca. Muy Vean el abajo, primer muy capítulo y cerca al entenderán. piso, sí. Muy Listo. abajo. Bueno, entonces en el El médico se 72, enferma y toma la decisión de vender el carro y se lo vende a una persona también en Cali que tenía una fábrica de sapitos. Es un juego. Ah, que es yo en un momento me imagino un Oranitas, laboratorio y un científico loco inyectando con sapitos. el embrión. Bueno, Pero un usted sí juego, conoce la es sí, marca. claro, un juego sí, en sí. Colombia, Sí, no sí, sé en sí, Venezuela no, no cómo se existe, llama. pero sí sé cuál es. Es, O sea, lanzas es un como una sapito con la mesa boca abierta. con unas ranuras y un sapo en la mitad o una rana. Uno con tira la boca unos abierta. discos Y uno de tira unos metal. discos. Pues sí, unos O monedas, aros. ¿no? Unos y, o aros. monedas, y eso tiene unos puntos determinados. Sí. El tipo lo compra y lo tiene para ir a la oficina. Ojo, hasta ese entonces el carro no tenía placa, nunca había sido registrado ni matriculado. Porque 20 entró a años Colombia después. bajo 20 años cuerda, después. Pues no había factura original de compra. Ah, ¿Listo? y sin factura no se puede registrar. Y eso sigue Pero siendo estamos actual. hablando No, ya lo logró. Esa años es de otra parte interesante. de la historia. 72, no Ok. creo que hubiese mucho problema. No era mucha la gente. Y el pues, robo del carro era el 0.02%. Exactamente. Y de Fiat Belvedere C. Frente a la bodega del señor de los sapos, del juego de las ranas, había otra bodega de un circo muy famoso que hubo en Colombia en esa época, décadas de los 70s, 80s, y creo que parte del 90, pues a mí no me tocó, no me acuerdo, pero sé que Circo fue muy eran como famoso. unas carpas muy grandes donde habían como shows adentro. No sé Y si hacían tienen- shows adentro. Sí, hacían Ya, shows. Ya ya. hacían shows adentro con Hace elefantes. muchos años era con animales. Los elefantes se paraban en una Cuando no bola de había, béisbol. cuando no había como tanto problema Una bola de golf. de protección y todo, la gente le pegaba a los elefantes con un látigo látigos. y se paraban. Ujú. Listo. Ok. Entonces, esa bodega enfrente era un circo que se llamaba el Circo Egret Hermanos. Ok. Porque Esta no persona- hermanos de Gret. No, No, Egret era Egret hermanos. hermanos. Ok. buena pregunta. Esta persona todos los días le decía, vendeme el carro, vendeme el carro, vendeme el carro, vendeme el carro, vendeme el carro. Era tan fastidioso como un venezolano. Pasaron 5 años, Ya casi llegando a los 80. o sea, 60 meses, no sé cuántos días, Horas y minutos. horas y minutos. Vendeme el carro. Vendeme el carro hasta que el señor del sapo le dijo, yo Ve. te lo vendo, quédate con él. Y se lo vendió a él. Pero te imaginas 5 Ya años vamos uno pidiéndole a alguien Somos que le el- venda un el carro, cuarto huevón. dueño. Hay 5 hombres que han años. durado más tiempo pidiendo otras cosas. ¿Qué Vamos, cosas? Dámelo. ¿Qué cosas, En Grencho? el, ¿Qué en el cosas? cuarto dueño, Cuarto, ¿no? Cuarto, Dos no. señoras, Las doctor. señoras, Sapito y el circo. médico. Sapito y el del Circo. circo. Ah, ya. Vamos en el cuarto.
Este señor lo coge y los latoneros y mecánicos del circo dicen: Hagamos el carro del circo. vamos a restaurar lo que hay que restaurarle al carro porque ha sufrido por las inclemencias del clima y demás. Sí. Tenía uno que otro choque, lo desarman. El circo era de un tamaño interesante y una vez lo empiezan a desarmar y empieza a quedar el carro en cajas, el circo se empieza a Decrecer. volver más pequeño, empieza a decrecer. Mm. Lastimosamente el circo lo tienen que cerrar, el carro lo archivan en la casa del señor, se queda en ese zarzo, mezanín o piso intermedio y al cabo de los 5, 6 o 7 años, ya estamos entrando a los 90, Mm. el carro se cae del zarzo al suelo, el tipo pierde todo, cualquier impulso para arreglarlo, guarda Pues, absolutamente todas las piezas Por lo menos. y lo deja archivado. Posteriormente, entonces, él había comprado en los 60 un Mustang convertible muy bacano, se lo vende a una persona en Soacha, esta persona viaja Cundinamarca. a Cali, se queda con el Mustang y adicionalmente le entregan el el Fiat El Fiat. 500. Ah, ok. Lo lleva, compro yo el carro, voy donde la persona. O sea, ahí recupero ya los van repuestos. ¿cuántos dueños? 6. 5, yo soy el sexto dueño. Ajá. Sí, contigo 6. Pero viene el dilema. Cuando el carro entonces ya llega a Medellín, antes de empezarle a trabajar, eso fue en el año 2016, tomamos la decisión de que primero el carro tenía que estar a nombre de nosotros para hacerle cualquier legal, inversión. No, pues claro. Porque no falta que... Que no alguien- siempre pasa. Pero hasta Conozco- ese punto Conozco muy buenos carros en perfecto estado. que están a en nombre de otra colecciones persona. que son floreros. O sea, lo ves perfecto, pero no están prenden, registrados. no hacen nada. Nada. Pero son perfectos. Pero hasta ese momento, en el 2016, el carro ya había sido registrado. Nunca, seguía así. Nunca había tenido O sea, placas, todo ese recorrido sin ni la placas placa, ni siquiera. Ni la Nada. placa de 2 Hijo de letras, ni la placa de 3 letras y 3 números, nunca había tenido O sea, el nada. carro realmente nunca estuvo en el run. No, Exactamente. Entonces, ni siquiera empezamos, está en este taller, no existe. empezamos en el momento a investigar. Italia lo sigue buscando. Empezamos a investigar. Yo me comuniqué con la Fiat. Hay una forma para quienes quieran restaurar carros. No sé si todas las fábricas, pero la gran mayoría No, las interesantes. tienen Las fábricas la buenas. posibilidad de que uno manda un correo con la información, número de chasis y demás del carro, y ellos le responden a uno ¿Cómo debería ser el carro? diciendo cómo salió el carro de la fábrica. Sí, La cojinería sí. era de tal ¿En color, serio? la No, codificación hay marcas era que esta. son mucho más específicas que otras. Por lo menos Porsche, incluso Ferrari, en el concurso de elegancia estaban subastando un Ferrari que no había nada. O sea, no sé si lo viste. Las latas. Pero pues, Pero yo vi. Sí, sí. Y el carro Que lo habían valía, encontrado y el como carro 2 valía millones de dólares. $1.200.000. No, Empezaba la subasta. Pero que era lo interesante del carro. ¿no? Que Entonces, tenía nos los desviamos. números. Tenía el VIN number, la plaqueta del número. Entera. Y claro, Ferrari tiene un compromiso de restaurar carros interesantes históricamente y si tiene el número de identificación. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenías el carro, se lo llevaba a Ferrari, Ferrari lo acepta para restaurar O sea, y pasa a valer $10 millones. ¿Qué? vos mandaste eso en Instagram. En Instagram hay un grupo de Ah, Noxian claro, VIP. sí, claro, sí. Y eso es lo Únense. interesante, que es un pedazo de metal ahí como con pasto Aplastado, creciendo. Sí, y oxidado. Pero si ¿verdad? tiene Pero los tiene la números, plaqueta. exacto, si tiene los números ya. Hay algo ahí que quiero Impresionante. incluir, y es que no todos los Ferraris que restauran, obviamente, pero unos que sí hacen en restauración en Alemania, no sé cómo hacen para restaurarlos allá, pues por qué llegan a Alemania, lo No, desconozco, esa gente seguro maneja eBay. pero no. Lo que voy es que hay un Hay gente que colombiano, tiene carros italianos. hay un colombiano en Alemania, tiene Debe una haber empresa varios. que se llama Mind Classic ¿Sí? y es restaurador oficial autorizado por Ferrari, Porsche, BMW. ¿Un colombiano? Mercedes, un colombiano. Que yo no sabía Yo eso. tampoco. Hubo un colombiano, para que lo sigan, se llama Felipe García, si no me falla la memoria, y la página es Mind Classic. Ojalá Ahí la Felipe nos vamos. vea si nos enlaces ahí. No, sí, eso lo dejamos ahí, claro. Bueno, el caso es que Escribes a Italia, Italia te responde. a Italia me En responde. italiano. No, en español. Oh, Sí. En español. se Es parece que mucho. el italiano y el Y español. adicional no solo me dicen cómo salió el carro, que era blanco con rojo, pues eso va a quedar así, sino que me indican Bianco una- Eroso. una persona que vende los repuestos en Italia. Mm. Se Que es el llama- primo del cuñado del fundador de la FIA. Daniele. se me escapa el nombre, pero el apellido es el Besio. El Besio. O del Z. Vecchio. O el Bec, no, es Del con- Besio. Porque el Besio El igual Besio. ya suena también muy paisa. El Besio. El Besio, Besio. el besioespósito.com es la página de esta señora
se consiguen piezas para todas las marcas italianas, incluyendo Sí. Ferrari Menos y hasta ahora. Maserati. Menos hasta Estaba porque es yugoslavo y ya, baila. con un híbrido entre alemanes. O sea, yo mando un correo allá y Lo ya me mejor de todo es que despachan. creo que la Me guerra bloquean. mundial empezó la segunda porque Hitler quería invadir Yugoslavia. Sí, Bueno, claro. bueno, buscar la personificación de Me eso. tocó escribir entonces a la fábrica, con la información de la fábrica, viajé nuevamente a Cali, a los registros del tránsito para buscar si el carro había estado allá, efectivamente no estaba. Viajé al puerto de Buenaventura, en el puerto habían unos registros en papel, Impreso. Antes de, impresos, de lo de digital los existía. computadores, El papel. Y a veces era- eran de máquina. Ajá, Era como ya, una ya. computadora sin televisor. y estaba el papel, donde habían hecho una promesa de compraventa En del papiro. vehículo tal y tal, a nombre de tales personas. Y ya eso daba un soporte. Y con ese documento me tocó hacer una solicitud especial ante el RUND, solicitud que demoró 2 años, gracias Colombia, ¿Qué es el Pero RUND? ¿Qué es el funcionó. RUND? ¿Qué es el RUND? Registro Único Nacional de Turismo Ok. o de Transporte. Ah, ok. Y eso lo debe tener cada persona. ¿no? Ese ¿Eso es cómo como funciona? Eso es el ID Sí. de los carros en Colombia. Incluso, paréntesis, que no tiene nada que ver, pero cuando fui a comprar mi primer carro me tuve que registrar En el RUND. en el RUN. Eso no Sí. existe en Venezuela. Ahí te llegan las multas, todo lo que tenga que ver con tu carro, cualquier incidente, tú eres el responsable. ¿Y el RUND es solo para carros? O... También Como para vehículos, motos, todo lo que dan Vehículos. vehículos De tránsito. de tránsito terrestre. Sí. Ok, Terrestre. Habrá RUN de aviones, si lo saben. Lo ponen ahí, o de lanchas, también lo ponen. Debería, pero bueno, ¿listo? Submarinos. Aquí, Puede no, haber. no sé si hay, pues no sé si la gente que tenga submarinos en Colombia quiera saber, quiera dar a Quiere que conocer sepa. que va a tener submarino. Bueno, Pero puede pasar. Pero debe pasar. Entonces, Yair hice te la responde el solicitud RUN. 2 años para que me respondieran, en donde querían registrar el carro como si fuera un Sastao. Le dije, no señor, yo quiero que en la matrícula diga Fiat Claro, 500 Sí, Belvedere, claro. y que adicionalmente la cilindrada esté correcta, son 497 cc, cc. si no estoy mal, Pero ¿por qué lo querían registrar como Sastava? Porque no ya había una existía. por razón. la facilidad. Ya existía ya, como, esa, bueno, hagámoslo así, es fácil. ya existía esa nomenclatura o ese Exacto. término en el registro y no tenían que crear uno nuevo. Ya, ya. Sí. Me toca entonces mandar un mensaje, una solicitud especial al Ministerio de Transporte, esperar Para que lo crearan. que el ministerio me respondiera, pagar, obviamente. Nuevamente, bienvenidos a Colombia. Pero Sí, funciona, sí. en Venezuela eso hubiese sido imposible. Funcionó, sí, Sí, funcionó. claro. Logré registrar el carro. Me tocó pagar unos impuestos de unos años, años sí. determinados. Me tocó pagar la placa negra, que en Colombia antes eran muy bonitas. Era una placa negra con 2 letras, grande. con Y números. 4 números. Mm. Posteriormente, el primer dígito cambió por letra. Entonces, si era el 1 era la A, si era el 2 era la B, si era el ¿Esa 3. placa la conservas? No. Tengo la amarilla. Ok. Ok. Después me tocó pedir la amarilla en Cali, que la tengo ahí. Ok, Ahorita sí, la sí. podemos ver. MAG 062. 062. Ah, es esa, ok. Sí. Hice de manera inmediata el traslado a Medellín, el carro está registrado en Medellín, paga impuestos de Medellín, me parecen muy costosos, 30.000 pesos. 12 mil Pero- pesos al año, muy costosos, ridículamente Pero tu costosos. carro debe pagar algo Yo parecido. quiero hacer un paréntesis porque a mí me pasó hace poco, pues los impuestos siempre cada año llegan a un mes y después de ese mes te cobran como Una 200.000 de multa, el mes, no sé qué mes es. No, pero yo, por ejemplo, No, va a ser el año siguiente. el 128. exactamente al año, al o sea, año no es siguiente. como un mes O sea, para no, todos. pero hasta tiene- junio tienen descuento en Antioquia. Hasta junio. En julio te suben el 10. Ah, por eso un mes. Y después en septiembre Pero a con mí también me 25, pasó. y al año siguiente es la multa. Con el Entonces, 128 yo me estaba- pasó, eran 25.000 pesos, no me di cuenta, y con la multa eran 50. No, pero a mí me llegó un mensaje. Si no pagas en 2 días, te cobramos 200.000 y punto, pues 200 y punta mil Y saliste de, tú. de multa. Yo de una voy a pagar. Ya, ¿cuánto va a ser? Los impuestos son, no sé, 500.000, una vaina así. Pero pues mi carro es un Sastava, el 79. Y entré y decía 43.000 pesos. Y yo, Mi ¿qué único es problema esto? con eso, Espectacular. con los impuestos de mi carro, es que está registrado en Garagoa. ¿Garagoa? Garagoa. ¿Qué es Si eso? usted me criticó por no saber dónde era Soacha, ahora investigue dónde queda Garagoa. Cada que es en el Cesar. Algo Bueno, así. y toca meterse, yo creo que deben haber registrados 50 carros ahí solamente. Sí, probablemente.
Qué cosa. Y no tan lo he querido mala. cambiar porque me parece interesante que sea de Garagoa. Sí, Ahí hay algo Garagoa, interesante y es que la gente piensa en su mayoría que los carros antiguos son muy costosos de tener. Tenerlos no es lo costoso. Lo costoso Mantener. es mantenerlos y restaurarlos. Sí. Ah, no, Pero restaurante. Tenerlos tenerlo importa. no. Es más caro pagar un impuesto a un carro Los moderno. impuestos Ah, sí. no valen absolutamente nada si tienen placas de antiguo. Ojo que Menos. los clásicos son un grupo selecto de carros. Que hablaremos de esa diferencia Escoge, después. Estados Ah, de Unidos, clásico después y lo antiguo. revisaremos. Todo el mundo se vuelve un 8 con eso. Antiguos son todos de 35 años hacia Sí, atrás. Sí, 35. Y clásicos de Pero 50. clásico no, clásicos es un grupo Es selecto. Ciertos Sí. carros. No solo de cierta 50 marca. años para atrás. No. Ciertos carros no, entonces yo únicamente, estaba hay un equivocado. Entonces, este podcast solo lo vamos a manejar Jorge y yo. Es correcto. Ok, entonces, Apaguemos ese micrófono. no todo carro es. Es que apaguemos clásico. este micro. No todo- incluso en Colombia creo que hay 3. Sí, no hay muy pocos clásicos. Sí. Porque son Todo el mundo confunde. determinados por una entidad en Estados Unidos. Que lo hablaremos en otro podcast. Exacto, define cuáles son y cuáles no. El Ok, caso es que ok, por tener va. placa de antiguo o de clásico, la azul con rayas blancas, Ujú. el vehículo no La placa de necesita Honduras. la placa de Honduras. O el Salvador creo que también, También, a ver es. si capaz es El Salvador y yo estoy confundido. Esa placa hace que el vehículo no necesite técnico mecánico. Ah, sí, sí. No la necesita. Y no tiene un entonces descuento ni es impuesto. un ¿no? ahorro. Pero que es la eh, pues eso no lo sabe la gente. Eso es un en otro lado, eso Ah, es eso un es solo aquí. invento, Eso es un No, invento. pero en Panamá Invento existe. acá. En ¿En Panamá Panamá existe. existe eso? Pero no lo hacen. Solo Es tú como- lo pagas, pero no lo como, hacen. como en Estados Unidos uno paga los impuestos del año, los taxes, y le pegan un sticker o algo a la placa Sí, y va de ruedas. y rueda, la placa es la matrícula, matrícula. pues Ok. el rectángulo metálico donde Donde está viene la numeración que numeración identifica el del carro. No, pero en Panamá existe, lo pagas, allá se llama el revisado, pero nadie hace, o sea, tú vas y lo cancelas y tienes que tenerlo al día. En Panamá te cambia por color, cada año la placa es de diferentes colores, tienes Sí. una panameña. En el 2015 era roja, luego amarilla, luego azul, va cambiando. Sino que acá se lo inventaron como para pagar más. Pero me parece o- súper esencial, en Venezuela no existe, entonces ¿qué pasa No, con eso? Que lo Pues vamos si a la hacer en otro excusa es podcast como el también. medio ambiente. Tema- No, está bien, No eso sé. está bien. Que exista. Está bien que exista. Lo que no está bien es cómo funciona en Colombia, que lo vamos a revisar en otro lado, no vamos a estar acá en otro podcast. Ah, bien bueno, en bacano, otro lado, ok. Probablemente en un Ok, lugar especial. Jorge tiene ideas. Ujú. Y vamos a hablar de por qué no es tan interesante en Colombia, porque en realidad eso no es una revisión, eso es ¿cuánto me da para pasar el carro? Sí, pero Ah, pero yo a me ver, hice así con sí, el Sestao. está muy bien, pero el 70% ¿Cuál de es los la marca del carros, Sestao? el voy a decir 70% de los carros funcionan. En Venezuela, el 90% son carros muy viejos que nadie les hace mantenimiento, todos pasan mucho aceite, llantas lisas, muchos problemas de suspensión. Nadie te regula eso y no hay ninguna norma que te prohíba sacar un carro así. Entonces tú ves, tengo un amigo de visita hace poco y me dijo, no veo carcachas. O sea, carcachas es un carro en muy mal Carro estado. muy malo, sí. Y le digo, no, es que aquí no pueden rodar. Pues si habrá uno que otro, obviamente somos Suramérica Sí, y, vamos, No, pues y claro, funciona. obvio. Pero a él le impresionaba que a pesar de Sí que eran estaba carros rodando mi de los Sestao. 80 o 90, estaban en muy buenas condiciones. A él le impresionó eso. En Venezuela, pues, yo tengo hay- amigos con carros 2004 con el parabrisas rajado. Roto. Sí. Y ruedan así todos los días como si no pasara absolutamente nada. Hay algo interesante sobre eso. Yo también, un amigo me visitó. Yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra hace un par de años. Y él era un amigo del Líbano. Vino a Colombia y quedó sorprendido porque él decía que el parque automotor acá era muy avanzado para lo que él tenía en su cabeza. Eran carros relativamente nuevos. Claro. Y ciertas zonas de ciertas ciudades son carros Súper nuevos. súper nuevos, exactamente. Carros muy buenos. Sí. En unos estados inmejorables. Felipe Laverde lo conoce. Fue a España el año pasado, el del Renault 12. Ah, ya sí. Y lo me conozco, dice sí. que la cantidad de carros de allá de los 80 y 90, que la gente cuando se parquea los golpea y los deja así, vueltos nada, son muchos. Que a él le impresiona que en Colombia había carros muy modernos. O sea, Mazda, Renault de hace 10 años acá. Ah, en muy buen estado, En muy pues. buen estado y muy Ya, ya. nuevos. Sí. Pero entonces eso es como por la técnico-mecánica. No, O sea, porque No, la gente ha por la adquirido un conciencia, poder. la gente en Colombia también tiene. Hay ciudades donde la gente se preocupa más. Medellín particularmente tiene fama afuera de ser muy buenos Ordenado. cuidadores de carros. No, y también, a ver, aquí también Cali. el tránsito tiene muchas cámaras. De pronto en un pueblito en la costa no habrá ninguna cámara, no la harán tecnomecánica, no pagarán impuestos porque ¿quién Pues sí, Sí, ¿quién ¿quién controla lo eso? lo controla? controla? Sí. Bueno, entonces listo. Bueno, entonces Volviendo al tema finalmente del carro. volviendo a la logré que me historia. entregaran la placa.
empezamos a restaurar el carro. Tengo todo la latonería lista, pues no es sino cambiarle los pisos que habían hecho un injerto. Ujú. El Lo chasis único está que impecable. no logré conseguir fueron las sillas. Sin embargo, las construimos con muestra del otro carro que trajeron, si no me falla la memoria, hace 100 en el 2019, directamente desde Roma, el que tiene las puertas en madera, El que Wood, participó en el desfile de este año. Y estuvo expuesto. Ah, y prestaron las sillas. Es verde. Verde. Mi hijo lo manejó dentro de un centro Sí. comercial. Si el dueño me está viendo, qué pena, hubo que ubicarlo y era el único que podía. Mientras empujábamos, mientras empujaba el carro, él lo pudo cuadrar. Estuvo expuesto en el vivo ese ¿Cuántos carro. años tiene tu hijo? No, muchos. Señor, mi hijo ya es piloto de... Si lo Fórmula está 3. viendo, sí. Bueno, entonces, Bueno, entonces hicimos las sillas de muestra de ese carro y acabamos. No lo hemos terminado, o no lo he terminado porque entró la pandemia. igual yo creo que esto es un tema más de insistir que de rapidez. Exactamente. Yo no creo que... Yo tengo con el Fiat ya voy 3 años. Ha parado, pues hay meses en que no le hago nada, hay meses en que avanzo mucho. Y no me siento apurado, pues lo estoy disfrutando. Incluso creo que cuando lo termine me aburro porque entonces ya ¿qué le hago? Sí, entiendo. Pero bueno, ya hablaremos también de eso en otro podcast. Es un carro raro porque ahora Como el dueño. se los mostramos en el video. Se los vamos a mostrar en un video, en una parte, una imagen, no sé cómo nuestro Editor en compañero de jefe. edición Sí, acá lo una- va a manejar. una imagen. Pero funciona, el radiador no está delante del bloque del motor, sino que está en la parte de atrás, está más alto que el bloque y es un mecanismo que se llama termosifón, que hablaremos en otro podcast De cómo termosifón. funciona y con Termosifón, qué se ok. come y cómo... Recuerden que tienen que suscribirse, darle la campanita de notificaciones Es y correcto. compartirlo para que esto se pueda seguir haciendo. Claro, Y claro. acaba el carro, vamos a hacer un par de tomas para que lo puedan ver en detalle. Ujú. Y como dato adicional, ya después de hacer todo, recoger todas las piezas y demás, volvimos a la ciudad de Cali, que necesitábamos una firma de el último dueño oficial, no el de Soacha, el de Cali, El de Cali, sí. porque lo tuvo más de 7 años. Y esta persona nos ayuda con una firma y con esa firma logramos, primero, obviamente terminar los trámites. Entonces, Entonces- con eso logramos terminar las solicitudes y adicionalmente nos dimos cuenta de que el carro había sido, bueno, de este señor apellido Egret, que a su vez es el papá de un cantante famoso en Colombia. ¿Cuál cantante? Mike Bahía, si nos estás viendo, ¿Qué? Aquí está tu carro. aquí está tu carro. ¿Qué putas? Mike Bahía. Es el carro, fue el carro de la casa de Mike Bahía, uno de los tantos carros. Y bueno, para no alargarnos mucho, entonces recuerden Ajá. la Suscribir- cajita de darle Son, suscribir, algún comentario, pues si tienen algo que agregar. preguntas. Sí, Y yo igualmente voy a dejar el Instagram de cada uno, pues de cada emprendimiento. Talleres Talleres Supra, Supra, Bristol y Obsidian Cars, que es otro Y canal también en tienen YouTube. que seguir en Instagram la cuenta de Juan Sí, Mecánico. sí, Juan Recuerden, Mecánico, Juan Mecánico obvio. Podcast Sí, sí, sí. y apoyarnos para poder seguir haciendo más videos. Si Entonces lo tienen vamos a dejar, alguna invitación claro, a grabar un a carro. grabar algún carro, a hacer un Hablar. programa Ah, sí, particular, sí, un lugar, una locación y Quieren quieren que que lo esos hagamos tres allá, que hagamos una alianza. personajes Incluso estén ahí. conversar con nosotros sobre algún proyecto que tengan en desarrollo también. Bienvenidos, sí. Bueno, ya nos despedimos y dejamos las imágenes. Ah, sí, del claro, Fiat yo vamos a hacer Belvedere unas C, tomitas de esos 1900. carros. 50. Recuerden que es año 1950 y modelo es Fiat Belvedere C. Listo. Nos vemos, chao.